Yo vengo de familias que realmente de esta manera han practicado hechicería. De pequeña sí me llegaron a llevar a lugares. Estuve enferma. Recuerdo que me llevaron a un lugar y era como agua hedionda. Era como, Wow. yo lo que recuerdo era como un lugar oscuro, un lugar hediondo. Y la imagen que yo tengo de la brujería, esa es como eso feo, eso oscuro, eso malo, eso hediondo. Yo recuerdo baños con agua horrible, de verdad, de niña. E incluso yo recuerdo que antes de mi mamá convertirse, ella tenía cuadros, tenía muchos cuadros, tenía sus santos, supuestos santos que no son santos, sabemos, y le prendía vela y demás, y tenía sus cuadros, sus ídolos. ¿Qué edad tú tenías cuando por primera vez te diagnosticaron esta enfermedad? Hablando del cáncer. Me diagnosticaron cuando yo tenía 25 años. Wow. Tengo 28 ahora mismo. 25 años. Y nada, recuerdo que fui sola. Él duró un buen tiempo conmigo, siendo muy empático. Y me dijo, mira, tú tienes neoplasia maligna. Tú tienes que ir lo más pronto posible al Instituto del Cáncer. Lo entendí entonces cuando él dijo, posiblemente tengan que darte quimio. Wow. Entonces ahí dije, bueno, pero quimio tiene que ver con cáncer. ¿Qué pasó a partir de ahí? Nada, llegan los resultados y cuando llegan los resultados entonces me dicen que no. Ya tú estás en etapa 3 y ahora nada, empezar el proceso. Entonces me dicen los doctores, tú tienes un cáncer agresivo. Wow. Y hay que tratarlo rápido. Y lloraba y no entendía nada, no entendía como que de la noche a la mañana tú tienes cáncer. O sea, de la noche a la mañana, y no solamente de la noche a la mañana, este tumor que me extirparon. Bienvenidos a su canal, Cuéntame tu historia con Vladimir Guerrero TV. En una entrega más, es para mí más que un privilegio, más que un honor, el cual el Señor Jesucristo pues nos ha permitido una vez más poder llegar hasta ustedes a través de esta plataforma y esta red social. Así es que bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una entrega más, un testimonio que creo que va a transformar tu vida y que creo que también a través del mismo alguna palabra Dios también tiene para ti. Y yo sé también que tú que estás ahí, el Señor Jesucristo con algún propósito te trajo en este tiempo a ver y escuchar esta vivencia de esta guerrera que en el día de hoy me acompaña, mi hermana Daniela de Flores. Que el Señor te bendiga. Amén, Y amén. bienvenida a esta plataforma. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Dios bendiga a cada persona que estará viendo este video. Amén. En las diferentes plataformas. Dios le bendiga grandemente. Qué bueno, Daniela. Gracias también te damos por aceptar nuestra invitación a esta plataforma. Nos sentimos muy agradecidos también de tenerte acá. Y queremos bendecir también a nuestro productor, nuestro hermano Jesús Guerrero detrás de la cámara, es el responsable, hermano, de las imágenes, del audio también que usted puede escuchar. Cualquier cosa, échele la culpa al productor, no a mi persona. Así es que le bendecimos también a este gran hombre de Dios, bendecimos a toda la gente de Dios que están conectada en el nombre de Jesús. Daniela, hay muchas personas que te han visto en los escenarios cantar, adorar a Dios, pero hay personas en esta plataforma que primera vez que viene, hay gente que no te conoce. Ellos quieren saber parte de tu vivencia, igual que yo también. ¿Dónde nace la persona de Daniela de Flores? ¿Dónde se cría? ¿O nace Daniela de Flores en un hogar funcional o disfuncional? Amén. Mi nombre es Daniela, como ya dijiste, y el tema de Flores es de ser flores. Y para hablar un poquito, entonces, Daniela de Flores, que así también está en mis redes sociales. Bueno, no vengo de un hogar funcional, sino un hogar disfuncional, donde mamá y papá no están juntos, sino que ya cada uno tiene parejas diferentes. Me crié parte o gran parte de mi niñez y mi adolescencia, la viví con mi papá y con mi madrastra. Y nada, ahí crecí. A los 12 años acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, aunque no tenía el conocimiento del todo, pero sí di ese paso. Luego ya pasado más o menos un año, nos mudamos a otro barrio, mi madrastra, mis hermanos y mi papá, y ahí entonces inició otra parte de mí, porque también me cambié de congregación en esa parte. Me encontraba que a la iglesia donde me congregaba antes, me quedaba un poquito ya lejos, y me quedé ahí con el grupo de adolescentes y todo eso. Me cambié de iglesia y ahí inició esa búsqueda a los 13 años. Espérate, Daniela, nosotros vamos muy rápido, claro, y necesito que puedas especificar razones y causas por las cuales tú te crías en este hogar. O sea, ¿qué figura paterna o materna podía haber tú
y que esto causó en ti siendo una niña, no criarte quizás con ambas partes, con papá, con mamá. Hay una audiencia que está ahí, necesita también saber estos detalles de tu vida. Amén. Bueno, yo, como dije, me crié con mi papá y mi madrastra y en el fondo yo sentía como que, wow, ¿por qué yo no vivo con mi mamá? Sí me encanta vivir con mi papá y no vivía mal con mi madrastra tampoco, pero así se dieron ciertas situaciones en ciertos momentos y uno siempre quiere como, de cierta manera, vivir con sus padres. Y en mi mente, en ciertos momentos, pasaba como que, wow, ¿por qué yo no vivo con mi mamá? Y yo recuerdo que muchas veces yo lloraba muchísimo, porque en el fondo yo me sentía desde esa perspectiva abandonada por mi mamá. Incluso eso, Dios lo sanó ya de adulta, Dios vino sanando, pero pasaron muchísimas cosas para que Dios sanara eso, porque en el fondo de mi corazón yo me sentía abandonada. Entonces, pero sí, en la edad de 13, 14, 15, 16 años, yo recuerdo que fueron los momentos donde tal vez esa lucha que yo tenía interna, estuve entrada en la iglesia profundamente y aunque yo no tenía el conocimiento del todo, pero lo que fue ayunar, hacer silicio, metido buscando de Dios, eso yo lo hice. De cierta manera, como vuelvo y digo, con falta de conocimiento, pero sí tenía la intención y el corazón dispuesto a buscar de Dios. ¿En qué afectó en tu vida, en este patrón, no tener la figura materna? ¿Qué afectó eso en tu vida? Porque por donde tengo conocimiento, yo tengo 2 hermanas hembras, hermano, 2 hermanas hembras. Somos 6, 4 varones y 2 hembras. Y en esta parte quiero también resaltar que mi mamá se preocupaba mucho también por las hembras, dentro de lo que tiene que ver ya su desarrollo en su niñez, su adolescencia y viceversa, se preocupaba mucho para que ellas se cuiden. O sea, cuando tú no ver a tu mamá ahí contigo, a enseñarte cosas que la madre, de por cierto, le enseñan a las niñas hembras, ¿qué causaba esto en ti? Bueno, del todo, era que yo no tenía mi mamá, o sea, no vivía con ella. Sí visitaba de cierta manera, podía ser una vez al mes o 2 veces, una vez a la semana y demás, pero no era lo mismo. Y había una situación ahí que se daba que, bueno, en fin, el fin es que sí estuvo esa parte de tal vez esa sensibilidad de tu Wow. mamá, porque tú puedes sí vivir con con tu madrastra y agradezco a Dios por ella, por mi madrastra Eugenia, que ella estuvo ahí, ¿sabes? Pudiera ser que no hubiera tenido nada, tal vez vivido con mi mamá, con mi papá solamente, pero ella estuvo ahí para mí, pero de cierta manera yo necesitaba, en cierto punto, como cada niño, cada adolescente, y que ahora lo puedo entender, el tema de una madre presente, que es una parte importante en la vida y en el desarrollo de los adolescentes, de los niños, en ese desarrollo. Entonces, eso me faltó. De cierta manera me faltó esa mamá ahí, que esté pendiente, que mira, que aquello, y que no digo que ya no lo estuviera, pero creo que no lo estuvo del todo, honestamente, y que me hizo falta. Y yo recuerdo que muchas veces yo estaba llorando y decía, ay Dios mío, yo quiero a mi mamá, porque incluso yo recuerdo que en ocasiones yo miraba a mi papá, a mi madrastra, a mis hermanos, y yo decía, pero yo no pertenezco aquí. Wow. Ajá, en el fondo. Yo sé que muchas personas tal vez les va a sorprender esto, pero sí, eso pasaba por mi Sí, sí. cabeza. Pues eso pasaba por mi cabeza, como que yo no pertenezco aquí. Y sentía como ese vacío, aunque tenía a Dios, iba a la iglesia, pero ese vacío de mi mamá. Y eso también fue creando, de cierta manera, como algo que no lo había visto ya hasta ahora, pero fue creando como ese resentimiento, pero Wow. que yo no lo notaba. O sea, no lo notaba, pero estaba ahí. Pero que gracias a Dios el Señor lo ha sanado y ha obrado. Y hoy en día tengo una muy buena relación, tanto con mi madrastra como con mi mamá. ¿Cómo eran tus cumpleaños? O sea, tu fiesta de cumpleaños, cumplí 10, cumplí 9. ¿Cómo la pasabas tú? Bueno, realmente no la pasé tan así como yo sé, económicamente hablando. Mi papá es una persona que, bueno, en ese momento de muy de escasos recursos, pero que sí se esforzaba, hizo de todo. Yo no recuerdo algo que mi papá no hizo para llevar el pan Wow. a la mesa. Él estuvo siempre haciendo lo mejor posible y la mayoría de veces lo que teníamos era lo básico, lo básico. Y con respecto al tema de los cumpleaños, podía ser, no siempre, comprarte una muda de ropa,
tirarte una foto y más nada. No recuerdo honestamente un cumpleaños como que con veías, que wow, una sorpresa. No recuerdo eso de mi niñez realmente. Pero lo que sí se podía hacer, de cierta manera, a veces se llegó a llevar a comer pizza, muy pocas veces realmente, a comprar una muda de ropa, no siempre, y una foto. Dentro de este patrón, lo que tiene que ver tus estudios, ¿cómo se fue desenvolviendo tu persona, teniendo en cuenta de que ya hay una ausencia materna? ¿Cómo se fue desarrollando tu persona dentro de tus estudios? Mi papá siempre me decía, Daniela, tu responsabilidad es estudiar. Yo era una persona muy aplicada en los estudios, casi siempre lo he sido, gracias a Dios. Y una persona, siempre fui, desde que tuve memoria en mi primaria, yo siempre fui meritoria. Wow. Entonces me dieron premios, me dieron viajes en la escuela por ser meritoria. Ya cuando llegué al liceo también, incluso me gradué de secundaria con honores y así mismo fui a la universidad también y demás. En cuanto a los estudios, siempre fui muy buena. Mi papá no tiene como una queja de decir de que me quemé, que tomé un examen. No, siempre yo fui muy aplicada en mis estudios y en el fondo de mi corazón yo que quería como hacer sentir como orgullosa a mi papá, como que, mira, saqué un 90, saqué 100, me dieron un premio, me invitaron a eso, me invitaron a aquello, y ese era mi fin, ser lo mejor posible en mis estudios para poder hacer sentir orgullosa a mi papá. En esta parte vas creciendo, vas viendo el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del barrio también donde estás emprendiendo ya tu crecimiento. En esta parte, ¿cómo nace, siendo tú una chiquilla, una bebé, cómo nace este interés de decir, bueno, ya yo me voy a quedar dentro de un marco quieta o me voy a congregar a una iglesia? ¿Cómo nació, cómo despertó eso en ti de tú ir a la iglesia y decir, yo quiero ser cristiana? Yo tuve un modelo muy lindo que fue mi tía. Yo tengo una tía que ella se llama Fina y ella tenía un hogar funcional. Tenía a su esposo, cristiana, sus hijos. Y cuando yo lo vi, ella era el modelo perfecto que yo quería ser. O sea, literal. Yo la veía y decía, oh, wow, un hogar. Y aunque yo estaba pequeña, en el fondo de mi corazón, ese era mi añoranza, eso era lo que yo quería. Yo quería crecer para ser como ella, yo quería ser cristiana como ella y yo quería tener un hogar como ella. Incluso cuando yo iba a su casa, yo me sentía como que si era la felicidad máxima que yo pude tener de sentirme segura en un hogar. Entonces, nació ahí. Yo vengo de familias que realmente de esta manera han practicado hechicería y que Dios por su misericordia ha roto de verdad el Señor de una manera tan profunda, lo más profundo, y Dios ha hecho un antes y un después. Casi todos mis tíos son cristianos, mis padres son cristianos y hay un antes y un después totalmente. Y nada, crecí con eso de mi tía. Y como le dije, me acepté a Cristo a los 12 años. Mi madrastra dio el primer paso y aceptó al Señor. Pero desde pequeño yo siempre he ido a la iglesia, a la escuela bíblica. Siempre he ido a la escuela bíblica. Yo recuerdo una vez cuando tenía como 11 que yo me senté y hablaba con mi prima y decía, cuando yo sea grande voy a ser cristiana y me voy a casar por la iglesia. Ese era mi sueño de toda la vida realmente. Y ser cristiana, encontré a alguien que me modeló lo que es realmente ser cristiano y fue mi tía. ¿Por qué no te inclinaste tú al ver esto ya en tu familia? Porque hay muchas personas que les gusta lo fácil. Hay mucha gente que dicen, bueno, como tengo un tío que es caballo de misterio, como tengo una tía, como tengo un primo, como tengo un conocido X, que le gusta esta vida, ¿por qué no te interesó nunca en ti? Quizás no pasó por tu mente, por tu memoria, decir, bueno, yo quiero prenderle una velita a un cuadro, a ver qué me saco, a ver qué sale. ¿Nunca pasó algo por tu mente? No, nunca. Wow. Nunca, porque de pequeña sí me llegaron a llevar a lugares. En un momento dado yo tengo como recuerdos medio borrosos, pero sí tengo recuerdos de cuando estuve enferma en varias ocasiones y la gente que no tiene a Cristo y que tal vez ya está involucrada en ese mundo de la hechicería y de que te tiren, que te echen y ese tipo de cosas, acude a ese tipo de cosas. Entonces recuerdo que me llevaron a un lugar y era como agua hedionda, era como, Wow. yo lo que recuerdo era como un lugar oscuro, un lugar hediondo y la imagen que yo tengo de la brujería
es esa, es como es eso feo, eso oscuro, eso malo, eso hediondo. Yo recuerdo baños con agua horrible, de verdad, de niña. Entonces todo eso me hizo como que esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero. Y como le dije, tuve el ejemplo de mi tía, y a medida que fui creciendo, también Dios empezó a romper las cadenas y mi familia fue saliendo de eso, de esa práctica. Y hoy en día, gloria a Dios, no tenemos, o la gran mayoría, como me refiero a tíos bien cercanos, que ya no practican eso. Y nunca me llamó la atención, nunca. E incluso yo recuerdo que antes de mi mamá convertirse, ella tenía cuadros, tenía muchos cuadros, tenía sus santos, supuestos santos que no son santos, sabemos. Y le prendía vela y demás, y tenía su cuadro, sus ídolos. Y yo le decía a mi hermanita, no te hinques, no te hinques, no te hinques, no lo hagas, no lo hagas. Y gracias a Dios, yo nunca me interesé por ese mundo, porque veía ese mundo como esa parte fea. Como todo lo feo está ahí. Voy a abrir un paréntesis aquí. Estás enferma, acuden a ti a un lugar X donde se practica ocultismo, donde se practica tantas cosas. Hay mucha gente que van a esos lugares, le echan el agua, le dan el brebaje, le dan el resguardo, lo pasan por el fuego, lo pasan por allí, lo llevan a fiesta marazá, un sinnúmero de cosas, la cual también tenemos conocimiento de esta práctica de brujería y del ocultismo. Pero la pregunta es para ti. ¿En qué cambió en ti? ¿Fuiste sana cuando te llevaron a ese altar? ¿Qué fue lo que cambió en ti cuando te llevaron? Realmente, si te soy honesta, no tengo, como te dije al principio, o sea, hace unos momentos, tengo imágenes borrosas de esos momentos. Si sané o no sané, no sé, yo solamente recuerdo y habían personas que practicaban y que desde que llegaban, esa persona, yo sentía eso negativo, esa influencia, eso feo, eso, wow. Y que yo incluso cuando yo venía a cierta persona, yo lloraba porque sentía que no, y yo de niña, o sea, yo no quiero, porque ya yo sabía como ese tipo de cosas. Vuelvo y digo, Dios fue obrando y como de verdad nunca me interesó. Wow, nunca me interesó. Gracias a Dios, nunca me interesó. Vas creciendo ya, entrando a etapas ya 12, 13, 15 años, 18 años, cerrando este ciclo ya de tus estudios y del hogar disfuncional que vivías con tus padres. Ya vemos que no hay un pasado que te pueda vincular quizá con el mundo de la calle, las bebidas y esas cosas. Pero sí, la pregunta que quiero decirte, cuando tú estás dentro de la iglesia y estás mirando un mundo que va corriendo a una velocidad tan grande, amigas quizá, primas quizá, que te dicen esto es bueno, aquí afuera se baila, se goza. ¿Cómo podías tú vivir entre viendo lo que otros practicaban y tú dentro de la iglesia? Como te dije hace un ratito y te voy a explicar un poquito más, yo encontré una congregación donde se buscaba a Dios de verdad. Wow. Y si te digo... O sea, que hay congregaciones que no buscan a Dios. Bueno, puede ser, pero que te puedo decir que encontré una donde había en ese momento, porque no sé más, pero en ese momento la iglesia fue mi refugio. A mí nadie me podía hablar que no, mira, que aquí no. Yo repudiaba todo. Todo era la iglesia. Yo recuerdo que mi papá me dijo una vez, Daniela, tú estás cogiendo la iglesia muy a pecho. Yo empecé... Es una palabra más común aquí en Dominicana, muy a pecho, decir como que está cogiendo el evangelio como muy en serio. Muy en serio. Para incluso, que usted entienda. Y yo tenía 15, 16 años, empecé a coger un día de ayuno, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno, y todo era ayuno, oración, silicio, búsqueda, campaña. Yo no tenía más nada en mi cabeza. Así le digo que como que mi adolescencia me pasó, bueno, sí, en un momento dado, como que, porque eran por problemas familiares, como que me pasó. Como que ya yo estoy cansada de seguir aquí, pero no fue porque una persona, un joven de afuera, me llamara la atención. O sea, te influenciara. Me influenciara, no. Yo estaba en mi iglesia al 100, de verdad, yo no veía otra cosa que no fuera la iglesia. Y por eso yo digo que si yo soy cristiana hoy, es gracias a Dios y gracias a esa iglesia donde yo estuve, donde yo pasé mis primeros años, porque me enseñaron a amar a Dios por encima de todas las cosas. Hay personas, Daniela, que han testificado, incluso muchos famosos hoy día también, que lo podemos ver en las redes sociales,
Hay uno ya que ha cambiado su apariencia de hombre a mujer, un brasileño, es muy famoso, por cierto. Mucha gente que dicen que el evangelio no es color de rosa, que aquí en el evangelio se sufre, que aquí en el evangelio menosprecian a la gente. ¿Qué puedes corroborar tú en cuanto a tu vivencia? ¿Te llegó en algún momento de tu vida donde tú te sentiste, como mucha gente ahora mismo se puede identificar, dentro de la iglesia como que nadie te hacía caso, como que este no es mi lugar? ¿En algún momento de tu vida esto llegó a tocar la puerta de tu alma? Sí, yo siento que de alguna manera la mayoría vamos a pasar por eso. Y siento que tal vez es una manera de nosotros que todo va a depender de la respuesta que nosotros le demos a eso que va a venir a nosotros. Yo sí he sufrido menosprecio, me he sentido menospreciada en ciertos lugares, personas que no, tal vez, simplemente no, tú le caes bien y a veces es difícil decirlo, ustedes saben, porque tú dices, la gente tiene la idea de que dentro de la iglesia todo es como tan lindo, tan bien, ese tipo de cosas no pasa, y la verdad es que sí eso pasa. ¿Y el evangelio es fácil? No, el evangelio no es fácil, porque incluso la Biblia no lo pinta como fácil. Si leemos y vemos la vida de los apóstoles, fueron personas que todos murieron. No murieron de una manera acostados, ni orando, ni en un lugar de que tranquilo, murieron de manera bastante cruel, bastante inhumana, por decirlo así. Pero todo fue por causa de Cristo, y llevar el nombre de Cristo trae consigo ese menosprecio. Y muchas veces, cuando el menosprecio viene de los mismos que están dentro de la iglesia, para mí, yo lo veo de esta perspectiva, son personas que todavía que están tomando leche, como dice Pablo, pero que cuando tú tienes a Cristo verdaderamente, y cuando tú amas al Señor, y cuando tú realmente te dejas dirigir por Él, no hay lugar para el menosprecio hacia tus hermanos, hacia las personas que están delante de ti, que tal vez no tienen la experiencia que tú, pero tú lo que vas a ver es una persona que tú puedes ayudar, que tú puedes enseñar, en lugar de tú menospreciarlo. Y sí se va a dar. El evangelio es difícil, y yo, tanto como adoradora del Señor, yo he estado en lugares, personas que tal vez te menosprecian y tan siquiera han visto lo que Dios puede hacer contigo. Y gloria a Dios por eso, porque el menosprecio, yo siento que, como dije, va a sacar lo que hay realmente en ti. ¿Qué va a hacer el menosprecio? Tú eliges qué hace el menosprecio en ti. ¿Qué hace el menosprecio? Te vas a ocultar, a llorar, te vas a apartar y vas a decir que no hay amor, que la iglesia... No es así. O tú puedes decir, bueno, me está menospreciando, pero hay uno que murió por mí, hay uno que me ama, tú sabes, por encima de cosas. Y aunque hayan personas que te menosprecian, hay personas que te valoran. Porque yo he encontrado personas que de verdad han honrado mi ministerio para la gloria del Señor, y gloria a Dios, y he encontrado otros que no. Hay personas que están ahora mismo viéndote ahí, que no han podido vencer lo que acaba de explicar. La pregunta que sí tengo para ti, que te pueda dirigir a ese público, que ellos te puedan escuchar claro y fuerte: ¿cómo pudiste vencer tú en la etapa de tu vida cuando te tocó la puerta del menosprecio? Lo primero es que nosotros tenemos que tener una personalidad en Cristo. Desarrollar esa personalidad en Cristo basado en la palabra. Porque muchas veces queremos creer cualquier cosa que la otra persona quiera decir de nosotros, pero olvidamos lo que dice la Biblia de nosotros. La Biblia dice que somos escogidos, que somos nación santa, que Él nos escogió, que o sea, para cosas grandes. Cuando tú puedes entender lo que Dios dice de ti, lo que el otro puede decir de ti, ya queda en segundo plano. Entonces, lo que yo te puedo decir a ti, que estás tal vez pasando por menosprecio, por momentos difíciles, donde tal vez no te valoran, ¿qué te puedo decir? Agárrate de lo que dice la palabra. Y déjame decirte que las puertas que Dios tiene para ti, Él las va a abrir cuando Él quiera. Nadie puede cerrar lo que Dios ha dicho desde antemano que es para ti. Entonces, muchas veces estamos luchando. Otra cosa que pasa, muchas veces estamos luchando para estar en lugares que Dios todavía no nos ha puesto. Deja de luchar para estar en lugares donde Dios no te ha puesto. Cuando Él te quiera poner, Él mismo lo va a hacer, y tú no vas a tener que esforzar nada. Wow. En esta parte, abróchese los cinturones. Si ha llegado hasta este punto, dele like a esta entrevista, este video, comente, comparta en el nombre de Jesús. Porque vamos a abrir en esta parte una sesión donde creo que usted va a ser impactado por el poder de Dios y cómo el Señor ha obrado en la vida de esta guerrera. Detrás de cámara me estuviste hablando que pasaste un proceso que mucha gente hoy día ha pasado. Muchos le han amputado parte de su cuerpo, mayormente mujeres, hablando de sus senos y otras cosas que han tenido consecuencias, hablando del cáncer. ¿Qué edad tú tenías cuando por primera vez te diagnosticaron esta enfermedad?
Me diagnosticaron cuando yo tenía 25 años. Wow. Tengo 28 ahora mismo. 25 años. Cuando llegó esta noticia a ti, ¿qué impacto produjo? Creo que la que cualquier otra persona pudiera tener, un impacto de, ok, porque en ese punto de mi vida, cuando me diagnosticaron, yo estaba finalizando mi carrera, yo había estado esperando por meses, casi un año, el monográfico, y yo por fin llegó, o ya solamente había que pagar para poder empezar en unos meses, y entonces ahí llega la noticia, me habían operado antes, porque me operaron porque se pensaba que yo tenía un mioma, entonces todo giraba en torno a un mioma, me operaron, y nada, y luego del mes, y bueno, yo dije, ya me operaron, que lo siguiente es recuperarme, que fue un proceso muy difícil para recuperarme. Al mes recuerdo que el doctor me llamó y me dijo, tenemos que hablar. Y yo dije, wow, tenemos que hablar como que... Y nada, recuerdo que fui sola, él duró un buen tiempo conmigo, siendo muy empático, y me dijo, mira, tú tienes neoplasia maligna, tú tienes que ir lo más pronto posible al Instituto del Cáncer. No me lo dijo así, me lo dijo en cifras. El punto es que yo no lo entendía porque era un término médico, lo que dijo fue neoplasia maligna, no lo entendía. Lo entendí entonces cuando él dijo posiblemente tengan que darte quimio. Wow. Entonces ahí dije, bueno, pero quimio tiene que ver con cáncer. Entonces ahí ya todo el panorama cambia, porque ya cuando te están hablando de cáncer, te están hablando de quimio, te están hablando de tú dejar tu vida, la mayoría de veces lo que tú estás, tu trabajo, tus estudios, para tú entonces enfocarte en tu salud, que es lo primero en ese momento. Y nada, así fue un boom, fue como que, ok, pero no tenía tiempo tampoco para yo, o sea, sí lloré realmente, sí lloré porque yo recuerdo un día, me dijeron un 26 de abril y al otro día yo recuerdo que todavía yo no había procesado lo que me habían dicho. Me dijeron, yo, ok, es cáncer, sí. Y yo recuerdo que sí, fui a mi casa, lo pensé, pero aún yo no había caído, o sea, en lo que realmente me estaban diciendo. Wow. Y es en la mañana, yo recuerdo que yo estaba escuchando un mensaje de Juan Carlos Harrigan, y ahí fue que yo caí, como que, ok, es cáncer que yo tengo, que me acaban de diagnosticar. Entonces ahí yo, pero no tenía el tiempo, como lo digo, para sentarme a llorar y durar días porque me están diciendo, tú tienes que ir rápido. Y ahí se activó mi fe, realmente, de cierta manera se activó mi fe, de que, ay, Dios me puede sanar, Dios me puede sanar. Esto, incluso yo estoy esperando que los resultados salgan negativos. Y así mismo fui al hospital, me dijeron que los estudios como que tenían que un proceso, incluso para mandarlo como a otro país y esperar que llegaran los resultados en 10 días. Y nada, me quedé orando. En esos días, 10 días, fue mi mayor fe, pidiéndole al Señor que salieran negativos. ¿Qué pasó a partir de ahí? Nada, llegan los resultados y cuando llegan los resultados entonces me dicen que no, ya tú estás en etapa 3 y ahora, nada, empezar el proceso. Entonces me dicen los doctores, tú tienes un cáncer agresivo. Wow. Y hay que tratarlo rápido. Y todo fue rápido, todo en ese momento fue rápido, no tenía como el tiempo de procesar todo, pero mi postura fue, pues vamos para adelante. O sea, vamos para adelante. No puedo tirarme a llorar porque no tengo el tiempo. Pero honestamente en las noches yo me recuerdo que me sentaba y salía a la sala y lloraba y le decía, Señor, ayúdame. Y lloraba y no entendía nada, no entendía como que de la noche a la mañana tú tienes cáncer. O sea, de la noche a la mañana. Y no solamente de la noche a la mañana, este tumor que me extirparon. ¿Tumor? Me extirparon un tumor en mi operación, que no era un mioma como se había creído, era un tumor bastante grande, que ya se había tomado una parte de un órgano, de mis órganos reproductores. Y en ese momento dado, entonces tú despiertas y dices, Dios mío, yo estoy tomando con la realidad de que yo tengo cáncer. Y ya mi mundo va a cambiar a partir de ahí. Una de las cosas que más me angustiaba en ese momento era el tema económico, porque ya no voy a estar laborando, y yo decía, Señor, yo como mis padres no tienen o sea, la condición económica para poder lidiar con lo que me está pasando. Y mi preocupación principal era esa realmente, no era como ni tanto yo, era como que, ay Dios mío, mis padres, como que, ay Dios mío, ahora tienen que buscar donde tal vez no tienen para poder... Voy para atrás en esta parte. Ajá. La primera intervención que tú tienes, quirúrgica, Sí. ¿los médicos fueron sinceros contigo o le dijeron a tu familia, te lo ocultaron quizás para no despertar algo en ti?
¿Qué aconteció cuando entraste por primera vez al quirófano por un mioma y resultó que fue otra cosa? Cuando yo fui por primera vez al tema de la operación, como les digo, me operaron como si fuera un mioma, un ginecólogo. Ya yo había ido a varios ginecólogos con esto y yo recuerdo que en uno me dijeron, mira, tú sabes que tú no vas a tener hijos. Me dijeron, Wow. tenemos que extirparte todos los órganos reproductores. Yo recuerdo, yo me quedé fría, yo le dije, Dios mío. Yo recuerdo que me eché a reír Wow. y el médico me dijo, ¿y por qué tú te echas a reír? Y yo le dije, pero es que tú me acabas de decir que yo no voy a tener hijos. Y no volví a ese médico, fui a varios, cada uno decía algo diferente. Ajá. Pero decidir a uno, que ya como que este es el último, ya que lo que me diga es eso. Y él me dijo lo mismo que el primero. Él me dijo, mira, hay que operarte, tú no vas a tener hijos, tenemos que quitarte todos los órganos reproductores. Y son tanta cantidad de dinero, búscalo y cuando tú lo tengas entonces te operamos. Él no me dijo realmente, él me dijo, hay una masa dentro de ti que está creciendo, no sabemos qué es, pero lo que normalmente era como un mioma, pero él me dijo, una masa que está creciendo y nada, vamos a extirpártelo antes que pase que pase algo. Nada, ya ahí, porque cuando un segundo médico te está diciendo lo primero que te dijo el primero, yo dije, bueno, ya, ahora en serio, de verdad, de verdad. Entonces, para adelante, recuerdo que busqué el dinero, me operaron. En mi inocencia, en mi corazón, yo estaba como que, ay, me operaron. Por fin ya salí de eso, porque yo realmente había estado sufriendo por eso. O sea, yo estuve sufriendo dolores Wow. y todo eso. Pero yo lo más común, porque las mujeres realmente sufrimos mucho, a veces tenemos el periodo menstrual, sufrimos dolor y eso, que Wow. mioma, y no realmente si les digo a ustedes, a cada uno de ustedes que están viendo y verán esto, que yo pensé en algún momento otra cosa, te miento, yo nunca pensé de que cáncer, nunca. Dios mío. Nunca llegó por tu mente. No, nunca. Hay personas que están ahí, dicen que han tenido condiciones quizás como la tuya y han caído en lo bajo de la angustia, de la depresión. ¿Cómo eran tus sueños? ¿Cómo eran tus noches? Al tú saber que tienes un problema, que un médico te dijo, hey, no vas a tener hijos, hay que extirparte todo. ¿Cómo eran tus noches? ¿Qué pensabas tú? ¿Llegó a tocarte la depresión o la angustia? La angustia sí, yo estaba angustiada, pero yo soy una persona como que vamos para encima. Yo soy ese tipo de persona realmente. Yo no dejé de hacer mis actividades, no dejé de ir a trabajar, yo seguía haciendo mis actividades, pero en las noches, sola, Sí. en mis oraciones, yo me levantaba a la madrugada y yo lloraba y le decía, Señor, ayúdame, no entiendo nada, dirígeme, y le decía al Señor como yo me sentía, lloraba. Y en ese momento tampoco el tiempo realmente fue corto entre una cosa y otra, pero yo lloré mucho, Wow. lloré mucho delante de la presencia del Señor. No me abrí mucho a otras personas, porque yo entendía que muchas veces hay personas, es importante, sí, Dios ha puesto amigos en mi camino, pero en ese punto, antes de intervenirme quirúrgicamente, yo lo sufrí sola. Wow. Sí. Bueno, con ayuda del Señor, obviamente, que estuvo conmigo ahí y le oraba al Señor. Porque hay momentos que tal vez las otras personas pueden minimizar lo que tú puedes estar sintiendo. Mira, me siento angustiada. Ay, tranquilo, Dios está contigo. A veces ni tan siquiera tú quieres escuchar que Dios está contigo porque tú sabes que Él está contigo, honestamente. Pero es como esa parte, a veces tú ni quieres escuchar que nadie te diga nada. Que haz silencio, pero escucha lo que yo te quiero decir. Y así fue. Fue un momento muy angustioso, pero por fin, mi operación fue como mi liberación, o por lo menos era lo que yo pensaba. Me van a operar y ya. Y así fue, me operaron, todo salió bien, estoy esperando que me den los resultados de la biopsia, más nada. Y lo menos que yo tenía en mente era que me iban a decir que yo tenía cáncer. Vas en este proceso ya del cáncer, fase 3. A partir de ahí, ¿qué acontece con tu vida? Los médicos te dicen, vas a entrar en un proceso de quimioterapia. ¿Qué evolución tuvo tu cuerpo a partir de ahí? A partir de ahí, entonces los médicos se reunieron conmigo, me dijeron, tú tenemos que darte quimio, posiblemente haya que operarte nuevamente. Wow. Bueno, esa es la parte que más me angustiaba, porque ya, déjeme decirle que aunque los médicos me habían dicho
que me iban a extirpar todos los órganos reproductores, no lo hicieron, por la misericordia del Señor. Amén. Solamente me quitaron un ovario en ese momento por el tema de que el mioma, el tumor, ya lo había tomado completamente. Entonces no me habían extirpado todo, gracias a Dios, por su misericordia. Entonces ahí, cuando ya vuelvo, ya el tema de la quimio, me dice, vamos a darte quimio y posiblemente haya que operarte entonces nuevamente para extirparte. Pero ahí entonces es que me hacen un estudio para ver si hay cáncer en mi cuerpo, porque hasta ahora todo esto, todo lo que hay un cáncer y demás, es con el tema de la masa que ya me extirparon, no con mi cuerpo. Ahí me hacen un estudio entonces y ahí se dan cuenta que hay que darme quimioterapia porque en mis ganglios todavía había Wow. cáncer. Ujú. Había metástasis en esa parte. Había metástasis ya. Sí, en esa parte. Entonces, pero el Señor, como les digo, todo ese proceso fue bastante duro y de verdad, hermanos, amigos, si usted tiene una persona que está pasando por un proceso como este, si usted puede ayudarle y estar ahí para él, hágalo, porque no es fácil, no es fácil, eso, son muchos temas, hay un tema emocional, hay un tema físico. Mi cuerpo, yo recuerdo un día que estaba en el hospital y vi una señora tan delgadita que hasta la lágrima me salieron. Yo le dije, Señor, en mi corazón, Señor, si tú quieres pasarme por este proceso, pásame. Pero no permitas que yo me ponga así. Porque como que yo no aguantaría yo misma verme así. Y Dios me escuchó, hermano, Dios me escuchó, amigo que me escucha. Y yo en lugar de adelgazar, yo engordé. Realmente los medicamentos, las quimios, lo que hizo fue que yo engordé de una manera exorbitante que yo nunca me he visto tan así. Yo decía, ay Dios mío, Padre. Pero fue mi oración, fue mi oración. Y preferí estar así que realmente que haberme visto delgada. Este proceso de tu vida, los médicos lograron extirpar la masa que tenías en tu cuerpo. Muchas personas la hemos visto por fotos, otros me tocó vivirlo junto a la persona el hermano de Jonathan Pascual, su mamá también, que tuvo este proceso y fue algo difícil. En ocasiones me tocó ir con él también a llevarla a la clínica y fue un momento duro, tanto para él como para toda la familia y para mí también, que me considero parte de la familia Pascual José. Verla sin su cabello fue algo para mí también muy difícil. ¿Llegó a pasarte esto a ti en tu vida? Sí, en mi primera quimio se me empezó a caer el cabello. Wow. Yo decidí raparme, o sea, que me llevaran como un barbero. No me llevó un barbero, fue el barbero que fue a mi casa, por decirlo así, un vecino de mi papá. Me terminaron porque cuando yo me estaba peinando, yo empecé a ver que se me iban, se me iban, sí. Entonces yo dije, bueno, ya empezó el proceso en serio. Y se me cayó todo el cabello y realmente no fue un punto importante en cuanto a mí, emocionalmente hablando. Realmente no lo fue, no lo tomé como que, porque yo sé que hay personas que se le cae el cabello y es parte de su personalidad, pero por alguna razón no era parte de la mía. Y yo lo tomé como que, no tengo cabello, esta es mi nueva imagen. Y yo recuerdo, vieron personas que me regalaron pelucas, que me regalaron muchísimos gorros. Y la gente me veía, yo andaba sin nada, y yo caminaba sin cabello, sin nada. Y yo recuerdo que la gente me decía, me decía que pues, como que porque yo no me pongo gorro, porque yo me ponía en ciertos lugares y había mucho frío, mucho calor y demás. Pero yo decía, este soy yo ahora. Wow. O sea, esta soy yo. Yo recuerdo a muchas personas, yo iba a cultos, yo iba a lugares sin nada, así rapada y sin cabello, porque realmente se cayó todo como así, como una persona, como un bebé sin cabello, sin nada. Y yo salí hacia adelante con el tema de eso. La gente me decía, yo veía como las personas, porque la gente te ve como extraña, y porque ella está así, que ella está enferma, se le cortó, ¿qué pasó? Y yo, la gloria de Dios, pude caminar así, seguir así, y yo solamente puedo decir que no fue una parte como emocional, no me tocó una parte emocional, y yo decía, este es mi proceso, esta es mi parte, esta soy yo ahora, y véanme así. Dos preguntas que voy a hacerte en este tiempo. La primera es, ¿cuál fue la parte que más afectó tus sentidos espiritual y tus emociones?
En sentido espiritual, llegó un punto donde yo me sentí cansada. Y eso le pasa realmente porque de yo vivir una vida que el trabajo, que esto, que aquello, que estudio, yo empecé a vivir una vida que era hospital, casa, hospital, casa, hospital, casa. Y también los efectos secundarios que yo empecé a tener de las quimios. Entonces, todo esto, yo empecé, un punto de mi vida yo me sentí cansada, muy cansada. Y este cansancio se pasó de ser físico a un cansancio como del alma, donde tú te sientes que ya yo estoy cansada. Y con sentido emocional, tuvieron otros factores familiares que afectaron mi vida. O sea, no era en sí el hecho de estoy enferma, sino el hecho de la actitud de personas ante la enfermedad que yo estaba pasando en ese momento. Entonces, en esos 2 puntos fueron lo más que me tocó. Yo recuerdo un día que yo también, pues, como dije, empecé a tener algunos efectos secundarios y a sufrir de otras cosas. Y yo recuerdo un día que yo me sentía tan cansada, pero era un cansancio que traspasaba el tema del cuerpo. Y yo recuerdo que me tiré en el piso porque no podía más. Y mi madrastra me tomó, mi papá estuvo ahí conmigo, mis hermanos. Y yo recuerdo que yo lloré tanto ese día. Yo siento que sí, como que sí, mi clamor fue escuchado. Porque yo lloré tanto ese día. Yo nunca había llorado tanto como ese día. Y lo último que yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo le dije, Señor, ayúdame. Wow. Y ese fue la última vez que yo creo que yo lloré durante mi proceso, antes de Dios sacarme de ese proceso. Aquí voy con la siguiente pregunta. Hay un público que te ve ahí, te escucha, mujeres, Amén. hombres, adolescentes y posiblemente niños también, que están escuchando y viendo este video. Así es. ¿Cómo se representa en tu personalidad Cristo en ese momento de tu cáncer y de todas las enfermedades que tú podrías estar presentando? ¿Cómo tú pudiste atravesar ese momento utilizando tu fe y agarrándote de Dios? Yo digo, yo no me imagino, o sea, yo no puedo imaginarme haber pasado este proceso en Cristo. Yo no me imagino. Yo siento, sin Jesús en mi vida, o me hubiera matado el cáncer, o me hubiera matado la depresión. Y Cristo para mí lo fue todo, todo. No puedo decir que esto, que tuve resiliencia, que aquello. Yo puedo ver a Cristo en todas las partes. Y una de las partes donde yo pude ver a Cristo fue específicamente en el hecho de que Él es que suple. Porque en mi angustia, como te dije al principio, mi angustia era esa. ¿Cómo yo voy a hacerme? ¿Cómo mis padres se van a hacer? ¿Cómo yo voy a hacer? Y yo poder ver al Señor obrando en mi vida, o sea, en mi necesidad. Yo, si te digo la verdad, es que yo tuve en algún momento una necesidad económica. Yo no tuve una necesidad económica, porque Dios siempre estuvo ahí. Cuando yo menos pensaba, alguien hasta de otro país decía, mira, Daniela, te envié eso, te puse esto. Hermanos que yo no tenía años que no sabía de ellos, mira, te puse esto, te puse aquello. A mí nunca me faltó dinero. Y el Señor me hizo entender que Él era el proveedor. Y al final de mi proceso también el Señor me enseñó que Él era mi sanador, que Él estaba conmigo y que en medio de mi proceso, que todo el mundo se podía ir. Porque honestamente eso pasó, en medio de mi proceso muchísima gente se fueron. Tal vez las personas que yo en mi mente, que pensé que se iban a quedar, que me iban a agarrar la mano, que así, Daniela, para adelante, estamos contigo, no fueron esas. Pero a quien yo nunca dejé de ver, aún en el ojo del huracán, fue a Cristo. Wow. Yo nunca dejé de ver a Cristo. Yo veía a Dios yo recuerdo un día que que nos pasábamos todo el día en el hospital porque todo es un proceso largo. Yo recuerdo un día que yo, ay Dios mío, pero ya está tarde, qué sé yo, y de repente vino una persona y me dijo, mira, toma mi ticket. Y yo decía, Dios mío, hasta aquí. O sea, en todas partes yo podía ver a Dios. Y entonces yo puedo decirte que Jesús fue mi fortaleza, es mi fortaleza, fue mi ayudador, fue mi sustentador. Y fue que se quedó conmigo siempre. Cristo cambia. Cristo cambia. Liberta. Liberta. Sana. Sana. Hay mucha gente ahora mismo que te están viendo, posiblemente agnóstico,
gente que dicen, ya yo soy una piedra y soy piedra, otros que han cambiado de sexo, otros que tienen un concepto muy lejos de Dios. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esas personas que están ahí viéndote, mujeres y hombres en depresión, en angustia, a punto también de quitarse la vida, donde ellos dicen, mi vida no tiene sentido? ¿Qué consejo puedes llevarle tú a esas clases de personas que quieren tomar decisiones incorrectas en este tiempo? Yo quiero leer este versículo bíblico que dice en Job capítulo 42, en su versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. La historia de Job fue un punto muy importante durante mi proceso. Cuando yo pasaba por momentos tan de angustia, yo pensaba en Job, en todo lo que él pasó y que el Señor lo sacó de su proceso. Y me quiero dirigir ahora principalmente a cada hermano que está pasando por un proceso difícil, sea económico, sea de salud, sea cualquier índole. Yo quiero decirte que el Señor, si Él te puso esa aflicción, en su tiempo Él te va a quitar de esa aflicción. Porque dice la palabra aquí que Él quitó la aflicción de Job. Cuando el Señor lo entendió que era necesario, cuando Job pudo conocer a Dios. Y algo que yo pude aprender es que todos los procesos son para nosotros conocer a Dios, porque déjame decirte, Vladimir, la Daniela que entró en el proceso y la Daniela que es ahora, son dos personas totalmente diferentes. He conocido a Dios de una manera diferente que yo no la había conocido antes. Y para aquellas personas que están lejos de Dios, que están en las drogas, en la prostitución, en el lesbianismo, la homosexualidad, en cualquier práctica que saben que no es de Dios, quiero decirle que hay un Dios que los espera, Amén, que los ama y que su sangre fue derramada de la cruz del Calvario para libertarte. Y que no tienes que estar en opresión, no tienes que estar allá triste, sin Dios, cuando hay un Dios que quiere estar contigo en medio de tu proceso. Como Él estuvo conmigo, también Él quiere estar contigo si tú abres tu puerta, tu corazón y le das esta oportunidad. En este tiempo quiero que tú puedas orar por esas vidas. Amén. Por esos hermanos que necesitan sanidad, amén, fortaleza. Sé que detrás de todo esto también hay un testimonio de tu ministerio, trayectoria como sierva de Dios. No se preocupe, hermano, la vamos a volver a traer. Hoy quisimos traer su historia en base a lo que tiene que ver, lo que Dios ha hecho en ella en cuanto al milagro. Amén. La próxima vamos a hablar de tu ministerio, de cómo Dios te está levantando para estos tiempos. Amén. En esta parte te doy la oportunidad de que puedas orar por esos hermanos que están pasando por momentos de salud y difícil, para que el Espíritu de Dios, así como lo hizo contigo, amén, a ellos también lo pueda visitar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú tienes fe, ten fe, porque la fe, gloria al nombre del Señor, mueve montañas. Así es. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, confía en el Señor y sobre todo que el Señor haga su voluntad en tu vida, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable, porque más allá de esto, eso es lo que podemos decir: Señor, haz tu voluntad en nosotros. Wow. Amén. Señor, gracias, te damos Gracias, en esta Jesús. hermoso momento, este hermoso tiempo. Gracias. Jesús. Señor, yo te presento a cada persona que está pasando un momento difícil, un proceso, Señor. Gracias, Padre, que tal vez está pensando, Padre, que sin que no puede más, que se ha rendido, que tú le has dejado. Cristo, amado. Hazle entender que tú no le has dejado, que tú estás con ella, que tú estás con él, que tú estás ahí, Espíritu Santo, y que en tu momento, en tu tiempo perfecto, Espíritu de Dios, tú vas a obrar, Señor. Pero en este momento yo te pido que tú vengas renovando sus fuerzas, que tú vengas, Señor, dándole aliento, Espíritu Santo, que tú vengas renovando esas fuerzas y que tú le hagas entender que todo está bien, aunque no lo esté, que tú estás ahí, que si tú estás en su barca, que todo va a estar bien, Señor, que tú vas a traer bonanzas a su vida, Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, ven interviniendo, ven entrando en esos hogares, en esas vidas que estarán viendo esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tú no estás solo, el Señor está contigo. Daniela, presenta tus redes sociales a ese público que hoy te ve y te escucha, para que ellos también tengan la oportunidad de seguirte a través de todas tus plataformas, las cuales manejas. Le invito a los hermanos que al escuchar la plataforma de esta Guerrera de Dios, usted pueda ir corriendo a su plataforma, seguirla, porque yo sé también que va a ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Mis redes sociales son Daniela D. Flores, D sin E. Ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok.
ahí estamos en esas 3 plataformas por ahora. Ahí está, hermano. Sígala, por favor, vaya allá. Sigue esta guerrera de Dios, que sé que también tiene palabra de Dios para ustedes a través de su plataforma. Vaya, hay un contenido que hasta yo también lo estoy viendo a través de TikTok, muy interesantísimo, un mensaje a la conciencia. Así es que nada, amado, también el que está nuevo en esta plataforma, sígame en esta plataforma, active la campanita de notificación de este canal, cuéntame tu historia con Vladimir Guerrero TV, vaya a Facebook también, que tenemos una página allá en Facebook, llamada Evangelista Vladimir. En TikTok también estamos llevando vigilia todas las noches. Evangelista Vladimir en TikTok también. Dele allá, hermano, síganos. Amén, en el amén. nombre de Jesús. Le digo, shalom, que significa paz, y será hasta la próxima. Que Dios te Bye, Dios bendiga. te bendiga.